Buenas tardes a todos. Bienvenidos, ya un poco cansados a lo largo de toda la jornada, al último panel del Simposio sobre Suelo, organizado por APRESID y por la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Como somos el último panel, en general siempre me he permitido tomarme algunas licencias, así que si alguna pregunta queda colgada y tenemos tiempo y ganas, podemos seguir haciéndolas, ¿no es cierto? Contamos para eso con destacados participantes cuya presentación ya ha sido hecha y yo voy a ser muy breve para que ellos puedan disertar rápidamente. Ustedes saben que la historia, tal como la conocemos, dice que en 1492, el 12 de octubre, un marinero genovés llamado Cristóforo Colombo llegó a lo que era la República Dominicana actual y era la española en ese momento. Alguien gritó tierra. Y bueno, cuando desembarcaron se encontraron con los pobladores locales, que eran unos bajitos de flequillo tipo Beatle, con ombligo prominente, el pupo salido, que era por un problema de hipoproteinemia que se llamaba kwashiorkor. Esa es la historia tal como nos contaron. La historia real es que el marinero no era genovés, sino era piamontés. Que cuando llegó, los aborígenes estaban esperándolo con un manual de buenas prácticas agrícolas y que el que gritó tierra era porque no se puso a pensar que en realidad era suelo. Pero bueno, vamos a tratar desde esa época hasta ahora de ver qué nos ha ido pasando, por qué con buenas prácticas agrícolas, biotecnología, bioeconomía, etcétera, etcétera, hoy nos encontramos, como decía Tahuada a la mañana, con una proporción importante de nuestros suelos afectados por erosión hídrica, erosión eólica, teniendo en cuenta que desde ese momento, pasando por las encomiendas, pasando por el grito de Alcorta, pasando por los arrendamientos de la década del 40-50, que fueron un gran inconveniente para la producción y para los dueños de los campos, las modificaciones que vinieron en el 66 con el gobierno de Onganía, todo lo que fue sucediendo en adelante, hasta llegar a la época de la biotecnología y del dólar y de la soja, de $600. Todo ese esquema que conocíamos de relación entre dueños, propietarios, uso y tenencia del suelo, fue cambiando, fueron cambiando las leyes, fue cambiando todo el esquema de producción. Y hoy, con todas esas enormes ventajas del aprendizaje continuo que hemos tenido gracias al INTA, gracias a APRESID, gracias a CREA, gracias a todo el esfuerzo que han hecho los productores, estamos frente a una encrucijada de problemas. Tenemos el 66%, según decía Tahuada esta mañana, de los suelos con erosión. Y como dice habitualmente Houston, estamos en problema. Así que vamos a escuchar a los disertantes, algunos en el aspecto técnico, como lo hace Hugo brillantemente siempre, una persona que tiene una hacendada experiencia, un fundador de APRESID, es uno de los íconos que tenemos nosotros, y los otros dos son especialistas en derecho y en toda la parte que se refiere a los temas que están en discusión. Hugo, sos todo tuyo. ¿Arráncame? Sí, no sé quién arranca primero. Arranca Acuña. Es lo mismo, si los tres van a hablar igual, así que... Bueno, no empecemos así, arrancá. Bueno. Eso. ¿Estamos? Bueno, se escucha bien, sí. Bueno, muchas gracias a APRESID por esta invitación, a la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, con la que colaboro en forma frecuente respecto a las áreas de mi competencia, que es un poco plantear desde el punto de vista de los sistemas jurídicos que contienen toda la cuestión y la problemática agraria. Este título, cuando lo vi y a través de la invitación, me pareció excelente. Salud del suelo agrario, el suelo no es materia inerte. Conviven componentes, obviamente, físicos, químicos y biológicos. Y también el interrogante si sabemos cuidarla, porque nos cuesta hacerlo. Interesantísimo, porque abre al menos 3 caminos para buscar y explorar respuestas que orienten acciones colectivas vinculadas a proteger la salud del suelo agrario.
Cuando decimos suelo agrario, hablamos de todas las actividades vinculadas con el suelo, no solamente la agrícola, sino también aquellas vinculadas a la ganadería en sus distintas expresiones y forestales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que las patologías, siguiendo un poco el criterio de la salud, las enfermedades que afectan a nuestros suelos, son indudablemente originadas por dos causas centrales, sobre todo en aquellos suelos que están en producción agropecuaria. Causas naturales, causas antrópicas, es decir, las causas naturales, fenómenos naturales, inundaciones, vientos, erosión hídrica, erosión eólica. Y esto abre dos caminos de acciones de mitigación y de control. En las antrópicas, el humano puede articular acciones de buenas prácticas agrícolas para el control de aquellas causas antrópicas que afectan la salud del suelo. Y necesariamente, dentro del sistema jurídico vigente, más allá de que pueda merecer distintas opiniones, distintas vertientes del pensamiento lo pueden así hacer, nos está indicando estrategias de acción pública y de acción privada. Después vamos a ver la ley 22428, que está, desde el punto de vista técnicamente y jurídicamente, vigente y dispuesta. No está operativa. La estrategia de acción pública y de acción privada se desenvuelve a través de los sistemas jurídicos, normativos, donde obviamente confluyen dos aspectos. Los estímulos e incentivos del Estado para las acciones de protección del suelo, estímulos e incentivos del mercado consumidor en el precio. Es decir, es empezar a explorar cuáles serían los instrumentos, en este caso de economía ambiental, para motivar al consumidor a premiar a aquellos que ejecuten correctas labores de conservación del suelo. Un tema que siempre en las reuniones con productores nos atrapa es el tema de la evolución jurídica del derecho de propiedad. Yo les aclaro un poco, ya lo saben los participantes, pertenezco a la familia agraria y siempre culturalmente estamos influidos por aquella sensación de que en el campo nuestro hacemos lo que queremos. Y lo que ha ocurrido que a lo largo de la historia y la evolución jurídica del derecho de propiedad privada ha tenido evolución. En el año 1869 se sanciona el Código Civil de Vélez Sarsfield. El derecho era absoluto, exclusivo y perpetuo porque el contexto histórico de ese momento imaginaba que los suelos eran recursos inagotables, recursos renovables que eran infinitamente, la naturaleza lo brindaba infinitamente a disposición del hombre. Fíjense que la lectura en el 2513 textualmente autorizaba al titular del derecho de propiedad a desnaturalizarla, degradarla o destruirla. 100 años después, en el año 1969, empieza a moverse un concepto que agendan toda la comunidad de países que se empiezan a organizar para regular algunas cuestiones vinculadas a la producción. Empieza a ingresar el concepto de función social de la producción, es decir, no solamente concebir a la propiedad privada, a nuestra parcela, a nuestro campo, como un bien de especulación inmobiliaria y de, vamos a decir, de sostén para los cálculos de las alícuotas de los recursos tributarios estatales, sino que cumple y cumple una función social, empieza a cumplir una función que se llama de activos ambientales. 1969 es contemporáneo a lo que fue una reunión de Naciones Unidas donde empiezan a preocuparse a través de un documento muy conocido, que pueden consultarlo, en la web está disponible, que se llama Los límites del crecimiento, que empiezan a plantearse el tema de los recursos naturales. Si bien este documento hecho en Roma por miembros técnicos de la FAO tenía como objeto
ponerle una regulación al uso de los recursos naturales con el concepto de que eran ilimitados y renovables, muchos empezaron a impulsar una corriente de pensamiento ecocéntrica, es decir, la naturaleza es el centro de todo. A eso se contrapuso la Asamblea de Naciones Unidas del año 72, donde dijo, vamos a configurar y continuar con una posición antropocéntrica, es decir, nosotros como seres humanos tenemos el dominio y tenemos que ser racionales en el uso de los recursos naturales, en este caso del planeta, sobre todo aquellos suelos, por supuesto, entre los recursos naturales, el suelo agrario. Finalmente, en el 2015, aparece el nuevo Código Civil y Comercial. Ya no se considera el derecho de propiedad con un carácter absoluto. Regula el carácter exclusivo y perpetuo, pero el absoluto ya desaparece. Es importante señalar que aparecen una nueva categoría de derechos que son los de incidencia colectiva. Habrán escuchado el tema del Yaguareté, que se presentó a la justicia a través de una ONG a ejercer el derecho de defensa de especies. Bueno, usan el derecho de incidencia colectiva como fundamento de que el ambiente ya es un bien jurídico tutelado que fue ratificado por el artículo 41 de los constituyentes del año 1994, y este es el mapa de situación. Es decir, lo que estoy contándole no es opinión, no es análisis, es descripción. En cuanto a la legislación nacional, tenemos el artículo 41 y el 124. El 41 que habla de desarrollo humano, porque fue un gran debate, que en realidad lo tenemos que leer como desarrollo sustentable. Un concepto de referencia reflexivo, porque no es matemático, es decir, ¿qué es ser racional? Y depende de la época histórica, de las ideologías, de la cultura, de la tecnología disponible. Algo es racional en el año 30, en el año 50, en el año 2010, y dependerá de muchas cuestiones. La primera ley, no sé, ¿se escucha? Sí. La primera ley que tenemos como referencia es en la ley de arrendamiento de parcerías rurales, en el artículo 8. Hay que mirar el contexto. Hoy Gastón, fuera del circuito aquí público que estamos participando, comentaba algo importante. En ese momento los precios y los plazos eran controlados y regulados por el Estado a través de las cámaras paritarias, que eran cámaras centrales y cámaras regionales, que algunos más grandes a lo mejor la recuerdan, en donde, de acuerdo a distancia a puerto, se regulaban los precios de los arrendamientos. La estructura social agraria totalmente distinta a la de este casi primer cuarto de siglo. Oreja chica, ¿sale? Todo esto que estamos hablando aquí, los invito a través de la página web que seguramente estará, es un artículo jurídico explicativo, y en el artículo jurídico van a encontrar, para los que hacen lectura rápida, hay hipervínculo, ingresen sin ningún temor, permitan el acceso a fuente legislativa para que ustedes mismos puedan leer y formar opinión de muchos de los artículos o disposiciones de la ley. Es importante tenerlo presente. Hay una ley que está vigente, la promoción agropecuaria para tierras rurales de baja productividad, afectadas por anegamiento, salinidad o aridez. Está vigente, no está reglamentada, es inoperativa. Son leyes vigentes, no operativas. O también en el lenguaje jurídico le decimos normas programáticas. Vamos a hacer, pero no lo hacemos. Es decir, tanto la de 13.246 con 48, ya un factor desapareció. Ya no hay regulación estatal de precios y contratos. La estructura social agraria de aquellos latifundistas que decían, y todavía en algunos sectores sociales urbanos, se sigue manejando el mismo concepto de hace 120 años, 130 años, ya cambió la estructura social y aparecieron nuevos actores. El otro régimen que aparece, y aquí quiero hacer un pequeño y breve reflexión, Antonio Prego, que formó parte de ese grupo de 35 pioneros que fundaron la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo en el año 1960. Muchos de sus miembros compartieron con Hugh Bennett
el padre del conservacionismo, que en Estados Unidos en el año 35 inaugura el sistema de acción pública y de acción privada para manejar las situaciones de erosión muy grave que tenían ellos en ese momento, erosión eólica sobre todo. La 22428 es una ley que está vigente. Hay allí, cuando ustedes vean en azul, pueden picar y exploran cada una de estas normas. Aparece en el 2002 la política ambiental nacional donde incorpora instrumentos económicos para la gestión ambiental. Aparecen los seguros, aparecen los bonos, las posibilidades de bonos, entre otras cosas, en la que creo que a la mañana lo debe haber tocado el ingeniero Taboada, el 4 por 1000, secuestro de carbono, que con el certificado que pueden obtener a través de las certificadoras autorizadas nacionalmente, pueden con ese certificado gestionar un bono de carbono, porque en este caso, por las buenas prácticas agrícolas de secuestro de carbono que está desarrollada científica y técnicamente. El tema es cómo articular esta relación. Hay un régimen ambiental de agua, y este es importante. En la región pampeana, especialmente en el oeste, tenemos algunos problemas de erosión eólica, pero el más grave es la erosión hídrica y en algunas cuencas. Esta ley está inoperativa, es una ley de presupuestos mínimos, que las provincias no han acordado la forma de llevarla a la práctica. No solamente dentro de los estados provinciales, sino también con los actores privados. Y cuando digo actores privados, no solamente hablo de productores, sino de toda la cadena vinculada al sector de producción agraria, las organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales de ingenieros agrónomos, aquí en Santa Fe, recientemente en Provincia de Buenos Aires, es decir, de sumar todos los esfuerzos orientados a este objetivo, de la gestión de los suelos y aguas por unidad de cuenca. Código Civil y Comercial, lo mencionamos, después lo pueden visitar, el proyecto de nuevo Código Penal entró en abril y tiene estado parlamentario. Es una exhortación de que lean, hay un artículo del 444, a mi juicio, y puede ser opinable, que avanza peligrosamente sobre la actividad de producción agraria y puede constituir delito la transgresión de una norma reglamentaria. O sea, puede ser uno encausado penalmente por transgredir una norma reglamentaria, que en todo caso será motivo de una multa. Actualmente lo es así. Los invito a visitar en el artículo jurídico que va a publicar la asociación para comprender mejor. Un problema que tiene el sistema de gobierno de la gestión pública y privada para la conservación y la mejora o la protección de la salud de los suelos. Las provincias se reservan, 124 de la Constitución Nacional, el dominio originario de los recursos naturales. Es un gran debate que fue en el año 94, donde se disputaban los derechos sobre las regalías petroleras, pero apareció formulada en el 41, artículo 41 de la Constitución Nacional, junto con los conceptos de desarrollo sustentable, la facultad del Estado Federal de dictar leyes de presupuesto mínimo, y en este caso, cada provincia puede instrumentar su propia legislación. Los límites políticos territoriales de las provincias no coinciden con los sistemas naturales, de manera que cualquier acción que se haga va a ser parcial, en la provincia de Buenos Aires lo vemos, y muy acotada en cuanto a eficacia. Aquí no me voy a extender más por razones de tiempo, pero hay una comparación de los distintos criterios y hay una cosa importante. Yo tomé región pampeana, en el artículo pueden ingresar lo que son de regiones transpampeanas, no sé si hay alguno, están las 23 jurisdicciones provinciales con sus legislaciones disponibles con hipervínculo en el artículo jurídico. La provincia de Buenos Aires adhirió a la ley 22428. O sea, en la provincia de Buenos Aires muchas veces se discute que no hay ley. Hay ley. El tema es articularla, es implementarla, ejecutarla. Córdoba. Córdoba tiene una particularidad. No solamente sancionó su propia ley, siguiendo el criterio de la ley nacional, 22428, que tiene plena vigencia jurídica, técnicamente, sino que articuló lo que se llaman consorcios
para la gestión de la conservacionista, que la ley nacional lo contempla. Después hay distintas variantes, pero todas las provincias, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santa Fe, todas adhirieron a la ley 22428 y generaron sus propias normativas con algunas particularidades. En algún caso se pide evaluación de impacto ambiental, en el caso de Córdoba, cuando es fuera de la frontera agrícola. Listo. Un minuto más. Sí. Bueno, lo último que tiene el artículo jurídico es ponernos prospectivamente qué puede pasar en el futuro y a lo que nos tenemos que preparar todo el sistema de producción agraria. La contabilización del costo ambiental. Esto fue adoptado por una Comisión de Estadística de Naciones Unidas en 2012, como una recomendación a todos los Estados miembros, entre ellos Argentina. Y es construir indicadores cuantificables económicamente sobre estado, tendencia y uso de disponibilidad de los recursos naturales en cada territorio. Incorporar criterios de contabilidad para medición de los ecosistemas. Para los recursos del suelo se incluye una traducción sobre la estructura de las cuentas de activos dentro de este sistema. Esto puede ser visitado y es lo que yo veo que el futuro nos está marcando. La cuestión ambiental, amigos, vamos a tener que convivir con ella. A veces nos va a fastidiar, a veces nos va a poner de mal humor, porque a veces, como bien muchas veces hemos compartido, hay excesivos fundamentalismos. De un lado puede ser también del otro, pero en este caso, en estos temas ambientales. Una cosa que puede suceder prospectivamente. Estos son datos reales de la terapia de la empresa familiar, en donde en el 2000 fue hecho, con ingenieros agrónomos, tomamos un muestreo de suelo y lo que hicimos es un detalle, buscar la diferencia entre la extracción y la reposición de nutrientes y empezar a reflejarla como costo ambiental de macronutrientes consumidos no incorporados y consumidos por el cultivo, que fue exportado como grano. De todas maneras, esto va a estar disponible en la web también, o sea, estos cuadros. Esta forma esquemática puede ser enriquecida con muchos otros datos. ¿Qué veo yo como posibilidad? Que los productores empecemos a ver el costo ambiental de macronutrientes como una estrategia de que nuestro activo ambiental suelo pueda tener en algún momento una bonificación o exención impositiva que están previstas en muchas de las leyes que estuvimos comentando. Bien, hola. Bueno. Sí, ahí está. Bueno, listo. Un poco como reflexión final. Un Estado es mejor gobernado si tiene pocas leyes y esas leyes son minuciosamente observadas. La multitud de leyes frecuentemente presta excusa a los vicios. Esto lo dijo Acuña, esto lo dijeron los profesores de Derecho del último siglo. No, esto lo dijo René Descartes, matemático y filósofo francés, en el discurso del método, en donde indudablemente estaba advirtiendo algo que creo que en Argentina, al menos puede ser opinable, nos está ocurriendo. Muchísimas leyes y ninguna operativa aplicándose. Muchas gracias y disculpa por el exceso. Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Bueno. Marco, por favor. Gracias, Juan Carlos. Muy bueno. Lamentablemente el tiempo... Archie. Así que este para adelante y este para atrás. El tiempo estirado. Lo veía Bueno. ahí. Bueno, antes que nada, por supuesto, estoy enormemente agradecido a Presid por la oportunidad de venir y hacer una exposición. Yo
la especialidad mía no es la ciencia del suelo, sino la economía, así que voy a encarar mi presentación girando alrededor de aspectos económicos. No voy a hacer números, pero lo que me gustaría es transmitirles a ustedes algunos razonamientos económicos relevantes para entender la problemática del uso de suelos. Los economistas siempre nos preguntamos quién paga las cosas, a quién benefician, cuánto cuestan. Son preguntas bastante incómodas, no somos demasiado populares. Nos acusan de insensibles economicistas. En parte tienen razón, tal vez, pero quiero aclarar que yo también tomé cursos de fertilidad de suelos, de manejo y conservación de suelos hace, por supuesto, muchísimos años, y en cierto sentido quiero agradecer a mis profesores hace ya tantos años que fueron extraordinarios, ¿no? Yo lo mejor que recuerdo de la Facultad de Agronomía es el ingeniero Barberis, el ingeniero Miyasinski, el ingeniero Ichiro Mizuno, etc. Así que con esto simplemente quiero decir que no me he olvidado de mis raíces agronómicas. Hay abundante información agronómica. Estuve mirando el libro Los desafíos de la agricultura argentina de Andrade y Taboada, bueno, un volumen excelente con muchísima información, pero hay bastante poca información, o sabemos menos sobre aspectos relacionados a procesos decisorios, adopción de tecnologías, relaciones costo-beneficio. Por ejemplo, hoy estuve en las charlas del sistema Chakras, me pareció extraordinario lo que escuché. Yo sospecho que la relación costo-beneficio del esfuerzo hecho en el sistema Chakras es altísima, es decir, la relación entre los costos incurridos y los beneficios que eso tiene es altísima, bueno, pero no la hemos cuantificado, ¿no? Así que sabemos muy poco de este tema económico. Estuve mirando mis archivos. Yo hace 4 años vine al Congreso de APRESID, Biosapiens se llamaba, y me interesó mucho, justo después del Congreso escribí un artículo en La Nación que se llama ¿Conviene regular el uso del suelo? Lo escribí porque en el Congreso de APRESID me tocó participar en una de esas sesiones y escuché ideas que realmente me sorprendieron un poquito. Entonces escribí este artículo, ¿conviene regular el uso del suelo? Entonces voy a tocar esto un poquito hacia el final de la presentación. Es decir, necesitamos una ley de suelos. También otro tema que me llamó la atención y sobre el cual se me pararon un poquito los pocos pelos que me quedan es el tema de los arrendamientos rurales, ¿no? Es decir, también escuché cosas ahí sobre arrendamientos rurales o en otras oportunidades, ¿no? Y bueno, escribí este otro artículo también hace 4 años, más o menos en la época del Congreso de APRESID. Así que son temas que me interesan profundamente. Me gustaría haber trabajado más sobre esto para tener mejor información. Estamos trabajando con algunos colegas, estamos empezando a trabajar en forma un poquitito más rigurosa. Yo voy a presentar básicamente, entonces, algunos razonamientos económicos, pero voy a enfatizar 2 cosas. Primero, un análisis muy sencillo del ABC de las tecnologías y prácticas agrícolas. Muy sencillito, simplemente para poner en contexto. Y después quiero analizar este tema de quién debe decidir el uso del suelo agrícola. Pasemos entonces al primer tema, el ABC del análisis de tecnologías y prácticas agrícolas. La adopción de un sistema conservacionista, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos implica algunos sacrificios presentes para poder obtener beneficios futuros. Lo que está marcado ahí en rojo, ese rectangulito rojo, es algunos sacrificios presentes, por ejemplo, más cantidad de gramíneas en la rotación, hacer rotación con pasturas, rediseñar lotes, no pastorear los trojos, fertilizar con mayor intensidad, hacer cultivo de servicio. Todo esto implica sacrificios presentes. Por supuesto, en algunos casos hay técnicas que no implican sacrificios presentes. Bueno, esas suponemos que son fáciles de adoptar. El problema es la adopción de tecnologías que implican sacrificios presentes para obtener beneficios futuros, que es lo que está marcado ahí en verde. Ahora, por supuesto, hay un rezago temporal. Los sacrificios se hacen hoy y los beneficios se ven mañana. Es lo que los economistas llaman, acá hay decisiones intertemporales. Esto tiene gran importancia, entre otras razones, porque la política macroeconómica del país afecta
la forma en la cual se toman estas decisiones intertemporales. Por supuesto, la relación entre beneficios y costos implica una tasa de retorno privada, beneficios privados y costos privados. La tecnología conservacionista va a ser adoptada, los economistas pensamos, ¿no?, que va a ser adoptada cuando la tasa de retorno sea suficientemente atractiva. Es decir, por supuesto, uno puede pensar que podemos tratar de modificar las preferencias de los individuos, hacerlos que sean más buenos ciudadanos, digamos, pero básicamente, bajo el punto de vista económico, podemos pensar que la tasa de retorno tiene que ser lo suficientemente atractiva. ¿Qué quiere decir suficientemente atractiva? Bueno, acá nos metemos en un berenjenal, ¿no? Es distinto una tasa suficientemente atractiva en la Argentina que en Suiza. En la Argentina, por supuesto, más alta. Además de los beneficios privados, hay beneficios sociales, así que ahí sumo los privados más los sociales. Acá la cosa se hace todavía más complicada porque si bien, como en muchas charlas hemos escuchado, hay múltiples beneficios sociales, bueno, son de muy difícil cuantificación, ¿no? Entonces, la relación entre beneficios privados y beneficios sociales y costos da una tasa de retorno social. Algunos puntos a recalcar con respecto a lo anterior. Macroeconomía y conservación de suelos. La macroeconomía tiene como consecuencia, entre otras cosas, la tasa de descuento que los agentes económicos utilizan para evaluar la conveniencia de hacer una inversión, entre ellas una inversión de conservación de suelos. En la Argentina, por supuesto, incertidumbre macroeconómica y déficit fiscal implican tasas de descuento altísimas. El plus de los bonos argentinos con respecto a los emitidos por Estados Unidos es de 8 a 10%. Eso implica que de movida tenemos en la Argentina una tasa de descuento del 10 a 12% como piso. No quiero entrar en temas financieros, que no es mi especialidad, pero simplemente lo quiero mostrar de forma conceptual. Altas tasas de descuento implican que se castigan enormemente aquellas inversiones que implican costos hoy e ingresos mañana. Por lo tanto, el principal responsable de la no sostenibilidad de los sistemas, tanto agrícolas como de otro tipo, es el desorden macroeconómico. Con esto no quiero decir de que nosotros no tenemos que hacer nada, tenemos que hacer mucho, pero tengamos presente que el desorden macroeconómico atenta contra la elaboración de sistemas sustentables en agricultura, en forestación, en pesca, en uso de energía, etc. Tecnología. Este es un aspecto importantísimo que cuando uno viene a un seminario como este se queda con los ojos abiertos, ¿no? Porque la cantidad de cosas, hoy escuchaba la presentación que hicieron sobre el sistema Chakras, un técnico del INTA, y realmente me quedé muy, muy impresionado. Bueno, por acá pasa gran parte de la solución, sin duda, ¿no? Las buenas prácticas, APRESID, el sistema Chakras. La productividad total de factores en la agricultura argentina ha aumentado en los últimos 30 años del 2 al 2,5%. Por productividad total de factores entiendo el cociente entre producción y total de costos, no rendimiento por hectárea, total de costos. Quiere decir que si la productividad total de factores aumenta entre el 2 y el 2,5% anual, los costos se están reduciendo entre el 2 y el 2,5%, costos a precios de insumos constantes. Procesamiento de información por parte del productor. Sabemos muy poco sobre esto. El productor tiene que percibir los problemas, tiene que procesar la información y tiene que actuar. Y en base a esto, de vuelta, tiene que volver a percibir. Acá hay todo un ciclo cognitivo, como dirían los psicólogos, del cual sabemos muy, muy poquito. Procesamiento de información por parte del mercado de tierras. ¿En qué medida el mercado de tierras procesa correctamente la información de degradación de suelos? Algo sabemos sobre esto, como les voy a mostrar ahora a continuación, pero sabemos muy poco. Son temas de los cuales estamos prácticamente huérfanos. Y finalmente, bueno, uso de suelo agrícola. ¿Quién quiere decidir? Que es lo que voy a hablar un poquito hacia el final de la charla. Arrendamiento y uso de suelos. Se habla de que el arrendamiento tiende a deteriorar los suelos, que hace falta una ley de arrendamientos de plazos más largos para que se tomen en cuenta decisiones de conservación. Bueno, hay poca información sobre esto, pero por ejemplo el excelente trabajo que hizo Brescia y Lema, uno de los hallazgos es el siguiente, se los leo. La adopción de sistemas de labranza y fertilización aparecen como independientes de la forma de tenencia de la tierra, independientes.
No se observa una mayor frecuencia de monocultivo en el caso de explotaciones arrendadas. No se observó una relación entre tipo de contrato, renta fija o porcentual y práctica de conservación. Esto es importantísimo para evitar confusión mental. Y esto no es sorprendente. ¿Por qué? Porque el dueño de tierra no es tonto. El dueño de tierra toma decisiones en conjunto con el arrendatario. Es un error pensar que el que decide es el arrendatario. Son decisiones que se toman en conjunto, ¿no? Ustedes le cambian el auto a su vehículo, en general, según lo que dice el manual. Bueno, ¿por qué? Porque una Hilux o una Amarok vale un montón de guita y entonces hay que cuidarla. Lo mismo ocurre con la tierra. Por supuesto, esto estoy hablando en términos generales. Simplemente lo que quiero decir es que tengamos cuidado con pensar de que los individuos son irracionales y hacen todo mal. Mercado de tierras. Un punto de enorme importancia es hasta dónde el mercado de tierras castiga, a través de menores precios, degradación de tierra. Si el mercado de tierras no castiga a través de menores precios degradación, la degradación por supuesto va a seguir y se va a incrementar. Ahora, si el mercado de tierras castiga, ahí hay un premio y castigo muy importante, un freno a la degradación. Este es un trabajo de Donoso y Vicente, del año 2001. Es interesantísimo porque han pasado, no sé, 20 años y estos trabajos no se han repetido. Hay uno hecho en Uruguay, todavía más riguroso que este, pero en la Argentina esto no se ha repetido. Donoso es chileno, así que vino alguien de Chile para hacer un trabajo como este. Fíjense en lo que dice. Asimismo, se corrobora la hipótesis planteada que en Tandil existe suficiente información sobre condiciones del suelo para que los contratistas puedan realizar una valoración adecuada. Y de hecho, los arrendatarios de tierra valoran en alguna medida el suelo. Es decir, los agentes económicos no son ignorantes. Por un lado, la profundidad del suelo y la pendiente aparecen como variables explicatorias del valor del arriendo y por otro, la respuesta de los contratistas entre cambios de estas características son las esperadas. Se valora positivamente una mayor profundidad del suelo y una menor la pendiente. Uso del suelo agrícola. ¿Quién debe decidir? Las decisiones en todo sistema económico se pueden organizar de dos formas radicalmente distintas. En forma descentralizada o en forma centralizada o colectiva. Las decisiones descentralizadas usan información local. El decisor asume los costos de decisiones erróneas y captura los beneficios de decisiones correctas. Y las decisiones son en gran medida reversibles. Cuando las decisiones se centralizan a través de un proceso político para el cual hay que elegir representantes, por ejemplo, una ley de suelos o una ley de arrendamientos, el mecanismo es político. El mecanismo político implica que yo delego autoridad en otro, o delego poder decisorio. Estas decisiones son, al delegar, el que está tomando la decisión no asume en forma directa los costos y beneficios. No las asume en forma directa, ¿no? Este tipo de proceso decisorio además tiene un grave inconveniente que es la relativa irreversibilidad. Una vez que se fija algo por ley, es difícil darlo marcha atrás. Les doy un ejemplo. Hay una ley, la 18.000 y pico, en la provincia de Buenos Aires, por la cual no se puede dividir una parcela por debajo de las 25 hectáreas. A mí me toca porque yo soy minifundista también. Bueno, ¿qué pasa si dos hermanos heredan una parcela de 30 hectáreas o de 40 y quieren cada uno tener la mitad de la parcela? No pueden, o la tienen que vender o uno se la tiene que comprar al otro. No la pueden dividir, ¿por qué? Porque hay una ley que para evitar que haya minifundios puso 25 hectáreas como la unidad económica. Esto es un disparate bajo todo punto de vista. Se pueden hacer explotaciones en superficies más pequeñas y además, si una explotación se subdivide en un tamaño que no es económicamente viable, el proceso de mercado va a llevar a que esta explotación va a ser adquirida por otra que va a incorporarla a una superficie más grande. Así que tenemos una ley que es un disparate y sin embargo sigue subsistiendo. Bueno, conclusiones. Estas conclusiones yo las estoy tirando en una forma un poquitito, si ustedes quieren, así cruda, ¿no? Reconozco que son muchas cosas que hay que explorarlas en mucho mayor medida que lo que yo estoy presentando, pero en alas de la brevedad prefiero presentarlas así en forma un poquitito cruda.
Primero, el mercado de tierras valora la calidad del suelo y castiga el deterioro de este. Segundo, el uso del suelo no es radicalmente distinta en tierra propia que en aquella que es alquilada. El propietario de tierra es el principal interesado en mantener la productividad de esta. Tercero, regular el uso del suelo a través de una ley de suelos implica reemplazar decisiones descentralizadas, miles de productores, por otras tomadas de forma colectiva, funcionarios. Cuarto, la decisión colectiva recae en aquellos que no necesariamente tienen acceso a información local, ni tampoco, y esto es especialmente importante, asumen las consecuencias plenas de las decisiones que toman. La legislación sobre uso de suelo no es neutra con respecto al tamaño de empresa. Hay costos burocráticos de papeleo y permisos que son menos onerosos para productores grandes. A mí me sorprendió que un responsable de uno de los pools más grandes de la Argentina estaba a favor de la ley de arrendamientos para tener arrendamientos más largos. ¿Por qué? Mi hipótesis es que para un pool de cientos de miles de hectáreas resulta muy complicado renegociar los contratos anualmente, mientras que no resulta complicado para los que arriendan superficies mucho menores. Por lo tanto, estos macropools tienen un interés creado en ley de arrendamientos porque eso los pone en ventaja con respecto a los agricultores que arriendan pocas hectáreas, para los cuales es muy fácil renovar los contratos. Forzar alargamiento de plazos de arrendamiento introduce rigideces y favorece situaciones de litigio. Aun cuando los contratos sean de corto plazo, estos de hecho en general se renuevan. Es decir, no pensemos que los contratos anuales implican que cuando termina el contrato le pega una patada al arrendatario y se va a otro lado. No. En la explotación de mi familia, una pequeña explotación en el partido de General Pueyrredón, estamos con el mismo arrendatario hace muchísimos años, pero los contratos que tenemos son anuales y esto lo disciplina a él y nos disciplina a nosotros y además reduce los riesgos porque no nos obliga a compromisos de mayor plazo. Por último, si se aprueba legislación sobre el plazo de arrendamiento, se reducirá la oferta de tierra en alquiler en favor de propietarios que trabajan por la administración. Es decir, introducir una legislación no deja todo igual, cambia. Los agentes económicos se van a adaptar a esa legislación. Por lo tanto, no pensemos que si introducimos una ley de arrendamientos o una ley de suelos, las cosas van a seguir como están. No, no van a seguir. El ambiente político de los últimos 4 años, por supuesto, ha sido distinto que el que hubo en los 12 años anteriores. Pero ojo, el ambiente político puede cambiar. Por lo tanto, a mi juicio hay que estar atento con respecto a estas cosas, porque a veces pasan desapercibidas y pueden tener consecuencias sumamente nefastas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Hugo, por favor. Lo que se me cayó. Se cayó de acá por eso. Este para adelante. Este para adelante, este para atrás, y este manteniendo apretado para señalar. Bueno, buenas tardes. Primero de todo quiero agradecer la posibilidad de poder compartir con ustedes la visión de la salud del suelo, del manejo que hemos hecho en estos últimos años y a la situación que nos ha llevado y poder compartirla con ustedes, la visión como productor. Así que un gusto para mí estar en el panel con todos ustedes. Si sabemos cómo cuidarla, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? Bueno, primero me voy a comparar un poco con los demás países y después qué nos pudo haber pasado a nosotros para estar en la situación en que estamos. Sin irnos a Cristóbal Colón, cuando llegó, quiero hacer un poco la historia del modelo productivo de la región, por lo menos central del país. Tenemos uno de los valles 4 o 5 más fértiles del mundo. De esa situación arrancamos. Y además de eso, el modelo productivo de los comienzos era mucho con ganadería. Entonces, los alfalfares, arrancamos en una situación excepcional. Es decir, suelos muy fértiles y rotados con alfalfares. Entonces, recién arrancó la agricultura continua
por allá por los años 70, desplazando la ganadería. Es decir, el modelo era agrícola ganadero, pero ahí empieza la agricultura continua y en los 70 empezamos a ver algo de eficiencia de nitrógeno, empieza la fertilización con nitrógeno. En los 80 empieza a verse algo de la siembra directa, avanza el sistema agrícola y empieza también el déficit de nitrógeno muy incipientemente, pero ya al nitrógeno le agregábamos fósforo. Y en los 90 arranca la soja como un cultivo que ocupa tanta importancia como las gramíneas. Además del nitrógeno y del fósforo, empieza la deficiencia de azufre. Los que tenemos más de 50 fuimos formados dentro de la agricultura tradicional, donde se había que rotar. Nos enseñaron eso. Culturalmente era, hay que rotar, y académicamente también nos formaron así. Y usufructuar el potencial del ambiente sacando la mayor cantidad de recursos. Los que tienen menos de 50 fueron ya formados con criterio conservacionista, donde la agricultura avanzaba sobre la ganadería, había que maximizar la productividad del ambiente y fertilizar con criterio economicista. Y eso fue hasta hace poco tiempo atrás. Y eso creo que fue un error que cometimos los agrónomos, los científicos, porque era fertilizar para tener mayor retorno económico. Y así no fue. Y usar los mínimos recursos posibles, pero sí con un cuidado del ambiente. Quiero compartir con ustedes qué cantidad de nutrientes reponemos nosotros en Argentina versus Australia, Brasil, Canadá y Estados Unidos, nuestros competidores. Esta información del año ahora 18-19 y qué lejos que estamos en nitrógeno, en fósforo, en potasio y en azufre. Qué lejos que estamos. Argentina repone el 32% del nitrógeno, bueno, esto sin duda que nos quita potencial de producción. El que menos repone Australia con el 60%, pero mucho más dramático es con el fósforo. Solo reponemos el 51% del fósforo. Estados Unidos casi repone el 100% del fósforo. Potasio todavía no empezamos. Para el 2015 me invitaron al simposio de fertilidad y preparé el costo de los fertilizantes para esos mismos países y el precio de los granos, para hacer una comparación. Es decir, en los fertilizantes no estábamos tan arriba en el precio de los fertilizantes, pero en los granos sí, con una fuerte intervención del Estado y con retenciones que recordaremos lo importante que eran, hacían que el precio de los granos esté muy por debajo de los nuestros competidores. Entonces, si nos tocaba hacer una relación insumo-producto en esa misma época, en el año 2015, miremos, estamos todos rojos con respecto a nuestros competidores, todo. En ese momento hacía falta un 44% más de granos para usar la misma cantidad de fertilizantes que nuestros competidores. Es decir, si hacíamos una rotación, un tercio, de los tres principales granos, necesitábamos un 44% más de granos para reponer lo mismo. Lo quise llevar ahora actualmente. Dispuse de los valores a fines de marzo para los países que son bien competidores nuestros. Puse Estados Unidos el cinturón maicero, Brasil los estados del sur y Argentina la zona núcleo. Tanto para el precio de los fertilizantes, los mismos, y de los granos. Estamos muy parecidos. Esto es precio a nivel de productor. Para que sea comparativo. Y en los granos estamos bastante parecidos. Pero
Si hacemos la relación, estamos decididamente mejor que en aquel momento, pero en soja sobre todo, por el nivel de retención que tiene, cuando hablamos de reponer fósforo, la relación se escapa tremendamente. Y en fósforo para trigo y para maíz estamos en una situación desfavorable contra nuestros competidores. Si fertilizamos los tres principales granos con igual cantidad de productos en Argentina versus Brasil y Estados Unidos, en el 2015 necesitamos el 44% más de granos. Hoy todavía necesitamos el 18% más de granos. Por eso me parece que es la primera tabla que estamos tan lejos de reponer lo que los cultivos extraen versus nuestros competidores. Esto teniendo en cuenta solo la relación, pero en Argentina, por los problemas macroeconómicos que tenemos, el costo financiero hace que esa situación sea mucho más desfavorable. Es decir, hay años que financiar para el productor los insumos es complicado. Entonces, si le agregamos costos financieros, esto sería mucho más grave todavía. Y el fertilizante se usa desde los comienzos, es de los insumos que empieza uno a usar al comienzo de la decisión de los cultivos. Yo quiero dividir los nutrientes, separarlos. No es lo mismo nitrógeno y azufre que fósforo y potasio. Es decir, nitrógeno y azufre está muy vinculado a qué manejo, qué uso hacemos del suelo, qué cultivos de pradera, cultivos de servicio, inoculamos, no inoculamos. También tiene en cuenta mucho la fertilización. Pero para el potasio y el fósforo, la única fuente de la fertilización es un fertilizante mineral. Por ahí se está pensando en una ley para estimular e incentivar todo el uso de los fertilizantes. Como productor, creo que pensar en que todo es igual, no. Me parece que solo podemos pretender que se incentiven los fertilizantes minerales, porque si no, vamos en contra de la agronomía. Es decir, decimos que lo mejor es la pradera para los cultivos de servicio, las praderas para reponer nitrógeno, propiedades físicas y químicas del suelo, para consumir agua, los cultivos de servicio también. Pero si estimulamos los fertilizantes, es contraproducente. Así que me parece que en eso tenemos que hacer un planteo desde lo agronómico, que solo si hay un estímulo sea para los fertilizantes minerales y no para todos. Y ya yendo a lo que es la salud del suelo, que muy bien lo mostraron esta mañana, quiero mostrar dos cosas nada más, que son para mí bien representativas, el fósforo y la materia orgánica. Cuando vimos lo que reponemos, no podemos esperar otra cosa. Entre un suelo virgen versus un suelo que en los mismos muestreos que se hicieron para la región central, vemos que en el caso del fósforo, que estábamos muy bien en el suelo virgen, hoy la mayoría la tenemos entre 10 y 15 o 15 y 20% partes por millón. Ya estamos cerca de los umbrales críticos. En el 2011, en el 2018, bueno, ya la mayoría está entre 10 y 15 y empezamos a ver de menos de 10. Me parece que la foto habla por sí sola. Y si vamos a la materia orgánica, es difícil evaluar en tan corto tiempo, 2011 y 2018, qué pasa con la materia orgánica. Pero cuando en un suelo virgen de toda la región teníamos un 20% del área con menos de 2 o de 2 y 3% de materia orgánica. Hoy tenemos más del 50% del suelo que está entre menos de 2 y 3% de materia orgánica. Eso habla de la salud del suelo.
es decir, es productivo igual, pero hemos consumido la materia orgánica y la hemos consumido porque creo que con la política de Estado que hemos tenido, donde no podíamos reponer nutrientes y donde en un momento determinado la defensa del productor para poder seguir en la actividad fue hacer monocultivo y un cultivo que demandaba poco nutriente como es la soja. Entonces avanzó tanto que nos llevó a esta situación de poco fósforo y un deterioro y una caída de la materia orgánica a unos niveles que no le sirven al propietario, no le sirven al país, no le sirven a nadie. Bueno, pero a esta situación hemos llegado. Y si esto lo proyectamos al NEA y al NOA, a áreas más frágiles, seguro que esta situación es más complicada aún, más difícil aún. Pero esto no es culpa del productor, no es que hemos hecho mal las cosas los productores. Con el avance de la agricultura, yo creo que ni los más avesados hace 30 años atrás pensaban que con una técnica iba a resolver el problema de erosión hídrica y eólica. Y en 30 años ese problema, no digo que está totalmente resuelto, pero se disminuyó a un valor, a un nivel que preocupa en algunas cuencas, pero a nivel general, entre la situación que teníamos en los años 70, 80 y la que tenemos ahora en el 2020, nada que ver. Hemos mejorado marcadamente esa situación, hemos mejorado la infiltración de los suelos, hemos hecho que los suelos sean más productivos, hemos eficientizado el uso del agua, es decir, todas cosas que mientras estuvieran al alcance nuestro, las pudimos hacer y los resultados están. Pero, ¿qué es lo que nos ha pasado para llegar a esta situación de salud del suelo? Que las quiero mostrar, compartir con ustedes, porque nos tiene que avergonzar un poco a dónde hemos llegado. Y yo creo que fue la política de los gobiernos que con retenciones e intervenciones en los mercados nos llevaron a esta situación. No somos los productores los responsables de esta situación. Pero creo que la sociedad en general, porque llevamos 36 años de gobiernos democráticos, 26 van con retenciones. Entonces, me parece que ese es el problema que tenemos para poder cambiar esta situación. Mientras no cambiemos eso, va a ser difícil porque siempre hay crisis, lamentablemente en Argentina las crisis siguen, y cuando tienen que manotear algo, manotean al sector agropecuario, pero sin dar nada a cambio. Entonces, yo creo que como institución y como productores, tenemos que plantear muy bien, comunicar muy bien cuál es el problema que tenemos. La agricultura como está no es sustentable. No le sirve al propietario, no le sirve al productor, no le sirve al país. Creo que tenemos que atrevernos a más. Es decir, tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento. Esta situación la podemos revertir. Pero con retenciones permanentemente no la vamos a revertir. Yo creo que el socio que tenemos, que es el Estado, que grava la producción y no nos da nada a cambio, tenemos que darlo vuelta y plantearlo distinto. Es decir, tenemos que gravar la propiedad. Yo soy propietario. Y digo grabar la propiedad y me da miedo, y cuando lo comparto con mucha gente me dice, vos no podés plantear eso. Sí, porque tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, tenemos la competitividad que nos permitiría que en la medida que somos eficientes, que hacemos las cosas bien, le podemos pedir al Estado que en lugar de los recursos y la sociedad que demanda del sector agropecuario vengan de la propiedad. Porque si nos animamos, si somos capaces de hacer las cosas bien, vamos a revertir esta situación y vamos a dar los recursos que la sociedad y el Estado demandan del sector agropecuario. Entonces, yo creo que para lograr una producción sustentable en todos sus ejes, la propiedad privada da derechos,
pero genera un montón de obligaciones. El propietario de la tierra es el principal responsable del cuidado de su bien, que es el suelo. La sociedad y el Estado pueden de alguna manera hacer para que haya un aprovechamiento pleno de todas las potencialidades. Un productor no puede dejar el suelo sin producir. No. Creo que la propiedad, el impuesto inmobiliario tiene que gravar eso. Tiene que cubrir demanda de intereses públicos. Y la producción que efectúa, ya sea en forma directa o tercerizada, son exclusiva responsabilidad del propietario. Y las propuestas tranqueras afuera, tenemos que pensar, en lugar de grabar con derecho de exportación la producción, tenemos que grabar la propiedad para, de acuerdo a estímulos e incentivos, potenciar el uso y manejo con mejores prácticas. Mantener la fertilidad y productividad del recurso suelo debe ser una política de Estado, con incentivos para quienes las hagan bien y de fuerte gravamen para quienes no la realizan. Y a modo de ejemplo, tenemos que atrevernos a pensar en producir con balance de carbono. Es decir, el mundo ya lo está demandando, sabemos cómo hacerlo. Y si queremos mejorar nuestro balance, nuestras condiciones químicas del suelo, además de reponer nutrientes, tenemos que pensar en que el balance de carbono tiene que incorporarse como política de Estado. La siembra directa, las buenas prácticas, etcétera, etcétera, serán otros ítems a tener en cuenta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. ¿Cómo? Vamos a ver el tema de las preguntas. Hasta ahora han venido muy pocas. Tenemos una que supongo yo que puede ser dirigida a los tres del panel, pero dice, ¿el bono de carbono también puede ser por tener montes originarios? ¿Por tener? Montes originarios. Bien. Primero quiero explicar algo que obviamente por el tiempo apremiaba. El sistema jurídico en general, sobre todo en Argentina, hay un fenómeno de supranacionalización, es decir, los organismos internacionales que Argentina, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, todos aquellos acuerdos comerciales hoy vienen atados casualmente con una cantidad de instrumentos, algunos de economía monetaria, otros de economía desde el punto de vista de la protección de los recursos naturales, o sea, vienen como requisito, como exigencia. Después veré si eso se cumple o no se cumple, es un tema a hablar. El acuerdo reciente, principio de acuerdo Unión Europea-Mercosur, el 4 por 1000 de la iniciativa francesa, todas hablan de la posibilidad, que a veces es muy discutida, de lo que se llama el mercado del ambiente. Es decir, lo que hemos asistido en los últimos 20 años es el nacimiento de un nuevo mercado, de los instrumentos de gestión ambiental. Obviamente han florecido consultoras ambientales, han florecido nuevos servicios, nuevos productos a los efectos de cumplir con regulaciones. Yo recuerdo un americano, Ashford, de la Universidad de California, que decía que las regulaciones, muchas veces que nos incomodan, nos molestan, nos fastidian, a veces son impulsores de la innovación y la competitividad. Y bueno, habrá que ver qué ocurrirá. El tema de los bonos, si se puede o no se puede, se discutió en el Observatorio Nacional del Suelo hace 2 años. Entre otras cosas, con el tema del secuestro de carbono. El tema es cómo articular ese mercado y cómo participan los productores. Cómo participan, vamos a decir, los agentes o los actores que están vinculados al sistema. Obviamente estamos hablando de un mercado que tiene opiniones diversas, de un mercado del ambiente, que hay opiniones críticas respecto de esto y hay opiniones a favor. Los alemanes, por ejemplo, consideran acertado, por ejemplo, o los americanos también, por ejemplo, tener crédito. Por ejemplo, decía, yo tengo en la Patagonia, hay zonas forestales que están bonificadas en Europa, alemanes, donde bonifican en el mercado de bonos, dice, yo puedo contaminar un crédito de acuerdo porque tengo allá
vamos a decir, la saldo, compensación forestal en la Patagonia. Esto todavía está muy inmaduro, muy discutido en la comunidad internacional, pero creo que es el camino al que uno se tiene que estar preparando para que Argentina, en todo caso, esté, al menos para discutirlo abiertamente, preparado en el futuro. No sé si respondió la pregunta Supongo que sí. O sea, hoy el único mercado, vamos a decir, de bono no existe, vamos a decir, institucionalizado en la República Argentina, como el mercado puede ser de granos o el mercado de Hacienda. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si a lo mejor me equivoqué. Te dispararía una pregunta, Marcos, a ver, que creo que sería interesante por lo menos escuchar tu opinión, ¿no? Durante muchísimo tiempo hemos hablado de la necesidad de establecer políticas en el orden privado, por supuesto, o costumbres en el orden privado, para lograr tener un tiempo en el cual uno puede establecer en un campo alquilado un periodo de rotaciones que sean agronómicamente aceptables y que tiendan a mejorar la estructura biológica, química y física del suelo. Siempre hablamos de entre 3 y 5 años, los contratos están anualizados en este momento en la mayor parte. Y si bien es cierto que algunos, o la mayor parte, según como se lo quiera ver, respetan las reglas de base agronómica adecuadas, sabemos que será por razones de economía del productor, del estado financiero, etcétera, etcétera. La monocultura se ha instalado en gran parte de la pampa húmeda y eso ha llevado a una degradación y a una pérdida de estructura de los suelos. ¿No crees que puede ser interesante, a lo mejor, respetando totalmente la propiedad privada y la salvedad de todos los inconvenientes que la historia nos ha dado respecto a las leyes de arrendamiento anteriores, a lo mejor establecer pautas de control del manejo del suelo, no del uso y la forma de que se tiene que hacer, sino establecer pautas para lo que se puede hacer en un lugar, lo que se puede hacer en otro y los mecanismos por los que se tienen que llevar adelante? No, yo... Te lo digo a vos porque precisamente sí, yo creo para nada. Me parece que el problema es un problema de producir la información necesaria para que el productor sepa qué es lo que le conviene hacer, pero para nada introduciría restricciones al menú decisorio que él puede elegir. Los contratos de arrendamiento se hacen anuales porque son más eficientes para ambas partes hacerlo de esta forma. En situaciones donde hace falta un contrato de mayor duración, las partes pueden hacerlo, nada impide. De hecho, en el caso nuestro, por ejemplo, una empresita que tenemos ahí en la cuenca del Salado, que vamos a empezar a hacer agricultura, bueno, pero vamos a hacer un contrato relativamente largo porque son campos que lo estamos pasando de ganadería a agricultura y va a tardar en ponerse eso en producción. Vamos a hacer un contrato de 4 años con el arrendatario, así que toda vez que queremos hacer un contrato más largo, lo podemos hacer. Yo tengo un amigo que tiene un tambo, en el cual ha hecho inversiones muy significativas, y las ha hecho porque ha hecho un contrato con el dueño de la tierra para que le dé un horizonte hacia adelante. Así que, ¿por qué tenemos que forzar contratos más largos cuando las partes lo pueden elegir? Si las partes les conviene hacerlo, lo van a hacer. Si no les conviene hacerlo, no lo van a hacer. Así que de ninguna manera introducirían absoluta ninguna restricción sobre las formas contractuales. Bien, te hago la segunda pregunta, Marcos. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de arrendamiento de los campos, es decir, hoy creo que está aproximadamente en un 60 y pico por ciento, cerca del 70% de la Depende de la zona. Depende de la zona, ¿no es cierto? Y estamos hablando de causas que han llevado eventualmente a un proceso de degradación. Acá hemos tenido una explicación agronómica que algunos la podrán compartir o no en plenitud, pero que tiene un peso técnico. Y hay que buscar otras causas también, es decir, no enceguecernos pensando que solamente hemos tenido una deficiencia porque no hemos tenido capacidad de reponer nutrientes, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que hay ese nivel de deterioro de los suelos, es la pregunta del panel, ¿por qué estamos como estamos y sabemos cómo hacerlos? ¿No habría que pensar que tal vez haya un exceso de monocultura en esos campos alquilados? Bueno, como yo mostré en la presentación, las evidencias no son claras en el sentido de que los campos alquilados tienen
distinto tipo de manejo que los campos explotados por sus propietarios. No hay evidencias contundentes sobre este tema. Así que no veo por qué hay que introducir restricciones. Por otro lado, es cierto que existe un grado de deterioro muy importante en los suelos, pero ojo, lo que tenemos que ver es cuál es el deterioro que está ocurriendo ahora y que va a ocurrir en los próximos años. Como ustedes dijeron antes, la labranza conservacionista y la siembra directa han cambiado radicalmente la situación de erosión, especialmente hídrica y eólica. Entonces, una parte importante del deterioro que observamos es deterioro previo a la difusión de las técnicas que ahora tenemos disponibles. Con esto no quiero minimizar el problema sin duda sigue existiendo, pero hay que tener prudencia porque la siembra directa y las técnicas que se están desarrollando yo considero que han cambiado radicalmente. De hecho, la impresión que yo tengo después de las charlas que escuché hoy es que el problema de la erosión hídrica y eólica se ha reducido en importancia y lo que ahora aparece son más los problemas relacionados a aspectos ambientales, por ejemplo, manejo de cuencas, por ejemplo, contaminación con agroquímicos. Pero fíjense en que lo que se está hablando en este congreso de APRESID, que es la Asociación de Productores de Siembra Directa, no es tanto de erosión, sino de otros aspectos relativos a servicios ecosistémicos, por ejemplo, en la charla de hoy a la mañana. Así que ha habido una migración en la importancia de los temas, reduciéndose relativamente la erosión. No digo que no es un problema, pero reduciéndose en forma muy marcada con respecto a lo que era hace 20 años y aumentando en todo caso otro tipo de problemáticas. Gracias, Marco. ¿Tenías algo para agregar? Sí, es reflexivo esto y abierto, ¿no es cierto, Marcos? Voy a hablar de un testimonio familiar. Se trabaja con propio. En este momento hacemos un menú de contratos. Usamos periodos prolongados, sobre todo para el que invierte en maquinaria, para darle cierta, vamos a decir, proyección. Pero quiero decir un dato que surgen de las áreas de estudios económicos y sociales del INTA, Marcos Juárez y Pergamino. Carlos Basail y Justo, en el año 70 empezaron a hacer una medición a valor producto por hectárea en la zona núcleo maicera. Nosotros la seguimos. ¿Qué nos decía? En 1970, más o menos el promedio 38 quintales por hectárea daba el maíz. ¿Cuánto participaba en la renta del ingreso bruto el productor agrario? El 50%. 50%. ¿Cuánto extrae? Estos son datos, ¿no? Son datos que pueden ser verificados. Depende de las tecnologías aplicadas, baja, media o alta. En el 2015, cuando terminó vamos a decir 2015, un dato estadístico, el productor participaba en el 23,50%, produciendo 3 veces más a lo que producía en el 70. ¿Qué ocurrió? Tiene que ver con algo que señalaba Marcos. Lo que era unidad básica en ese momento, la unidad económica, bla, bla, bla. No mencione unidad básica, por favor. No, la unidad económica, la unidad económica mínima, en el 70 le ubicaron en 50 hectáreas para el productor y su familia, decía. Esos son los fundamentos de muchas de las leyes provinciales que regulaban la división del suelo. Hoy, a lo mejor en la zona núcleo, puede ser 350, 400 la unidad. ¿Por qué? Porque necesita mayores recursos de capital, mayores recursos tecnológicos, mayores calidad de insumos, mayores fertilizaciones, y obviamente eso no, o sea, el productor agrario, sobre todo el agrícola, no el agrario, el agrícola, cuando va a la distribución de lo que significaría la apropiación de la renta, el primer socio, ¿cuál es él? El Estado. El Estado. Y después vienen todos los factores. El único factor que se mantuvo estable a valor producto del 70 al 2015 fue la cosecha, 7-8%. Después todos los demás fueron creciendo, gasto de comercialización, acondicionamiento, insumos. Entonces también es cierto de que una de las dificultades es esa. Por eso yo veo que es necesario reflexionar abiertamente. Yo me guío por los trabajos que hicieron Bennett en el año 57 cuando visitó Argentina y dio una pista, dijo, ustedes no tienen menos tipos de suelo que nosotros, tienen menos problemas de erosión, pero los problemas de erosión van a ocurrir porque hay cuestiones que puede manejar el productor a nivel de predio.
Nosotros, por ejemplo, estamos en este flujo plano con problemas de inundaciones. ¿Qué tuvimos que hacer? O sea, hacer algunas mejoras agrohidrológicas para conservar, para que no deteriore el suelo, pero obviamente eso implicó un costo. Ahora, cuando hay productores vecinos que lo arriendan porque no lo trabajan, el suelo hemos tomado muestra y tenemos el mismo tipo de suelo, mucho más erosionado y en siembra directa. Es decir, hoy decía, creo que Carfagno del INTA, no solamente con la fertilidad, vamos a decir, con el tema de la siembra directa, que es una herramienta indudablemente beneficiosa y que mitigó los efectos desde el año 89 cuando se masificó el uso. Pero no es suficiente para los temas de erosión. Nosotros estoy hablando de la zona núcleo, región Pampa Ondulada Alta, que tenemos los porcentajes de erosión hídrica más elevados de la zona pampeana. Perdón si me extendí. Gracias. Acá tengo una pregunta, Hugo, que es para vos. Dice, espera que, para Guido, los márgenes que mostraron de reposición en el panel anterior son positivos aún con precio con retenciones. ¿Le parece que con solo sacar retenciones se va a fertilizar más? Sí, el productor, es decir, hay un hecho cultural, yo planteaba hoy desde la formación, pero el componente de relación insumo-producto tiene mucha fuerza en la decisión de la fertilización más los costos financieros que tenemos. Es decir, yo creo que esa es una mochila muy pesada y que no nos da nada a cambio, las retenciones. Entonces, creo que ese no es estímulo, esa realidad, en la medida que se lleve a la práctica, el productor va a fertilizar más porque lo que va a hacer es con más fertilizante va a sacar más producción y va a ganar más y va a entrar en un circuito virtuoso. Es decir, hoy estamos los productores, hasta hace muy poco tiempo atrás, en un circuito de ver cómo perdurábamos dentro de la actividad, a expensas de comernos la riqueza que teníamos, a expensas de comernos la fertilidad química. Entonces, en la medida que entremos en un círculo virtuoso, podemos corregir los problemas que tenemos. Yo no digo que la renta pase toda al propietario, al productor o al propietario. Es decir, cuando digo gravar la propiedad, es porque los mismos fondos que a lo mejor en la actividad agropecuaria generaba vía retenciones, se generen vía la propiedad, pero con incentivos y estímulos fuertemente para lo que hagan las cosas bien. Pero cuando hablas de grabar la propiedad, ¿estás hablando, como se hizo en el 73, un intento de proyecto del ingeniero Giberti, de la renta potencial de la tierra? Estoy hablando de... Eso fue muy conflictivo, no sé si te acuerdas. Sí, yo estoy hablando de grabar la propiedad de acuerdo a capacidad de uso. Es decir, hoy el productor más eficiente, el que aplica más tecnología, el que hace mejor las cosas, pierde con respecto a los que hacen las cosas medias. Entonces, me parece que la sociedad y el gobierno están acostumbrados a meterle la mano al sector agropecuario. Es decir, yo no digo que totalmente los recursos que vienen de las retenciones vayan a la propiedad, pero parte de eso tendrá que ir, y el impuesto inmobiliario, si uno permite que no haya más retenciones, probablemente pueda elevarse considerablemente y ser el estímulo y el incentivo para las buenas prácticas. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Hugo. Ha sido muy interesante, podríamos seguir hablando. Seguramente saldrían discusiones interesantes, porque no todos tenemos los mismos puntos de vista, pero creo que ha sido un digno broche final para este panel del suelo y les agradezco muchísimo el esfuerzo que han hecho para el poco tiempo que les hemos dedicado. Un aplauso para ellos.